Es un trabajo muy fuerte, muy intenso y realmente muy conmovedor, ¿eh? Y bueno, quiero aclarar que se esperan por lo menos 3.000 personas. El año pasado también se realizó este trabajo y sorprendió a los organizadores la cantidad de participantes en ese encuentro solidario. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de política, porque como te estamos contando, hay mucho ida y vuelta entre los principales líderes políticos de la Argentina, del oficialismo y de la oposición. Diciembre no es un mes más. Por eso convocamos aquí en Noticias a las 20:30 a Carlos Fara, que es analista político y a quien saludamos y agradecemos que en este día tan particular y a esta hora, Carlos, estés junto a nosotros en Noticias a las 20:30. Buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sil, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿qué pasa en estas últimas horas particularmente? Que el presidente Javier Milei va otra vez contra la vicepresidenta de la Nación. La vicepresidenta responde fuerte en las redes sociales. Macri hace un llamado vía redes. Cristina hoy mismo, esta tarde, fue contra todos y en un tono muy elevado. ¿Qué pasa en la política en la Argentina? Bueno, primero, digamos que en el caso del presidente con la vicepresidenta es una especie de tarea de desgaste permanente para bajar, digamos, la imagen positiva de Villarroel, para que nadie se confunda, digamos, de su propio electorado, que son lo mismo, ¿no? Sino que están, digamos, como en sectores distintos o en momentos distintos, y que Villarroel no pueda, digamos, usufructuar la buena imagen que está teniendo el presidente en estas circunstancias. Como que el presidente va todo el tiempo, digamos, a como tratar de despegarla de su propia succión, y en ese sentido vamos a seguir viendo, digamos, yo te diría una intensidad en este punto. Cualquier situación que pudiese generar, digamos, algún tipo de rispidez o de conflicto seguramente va a ser muy acentuada por el propio presidente. Luego, pero, lo que sabemos, digamos... Un segundito, hago un punto acá, pero ante esta forma de ir y venir, ¿Milei no terminará favoreciendo la actitud política de Victoria Villarroel? Bueno, a ver, vos sabés que en política siempre corres riesgos, ¿no? Nunca podés estar seguro de lo que estás haciendo efectivamente te vaya a salir bien, ¿no? Yo te diría, para ponértelo, digamos, como un ejemplo, es cuando en su momento, allá como por el 2005, Néstor Kirchner empezó a diferenciarse de Eduardo Duhalde. Después fue la elección de Cristina versus Chiche en Provincia de Buenos Aires, que ganó Cristina, pero que básicamente habían llegado un poco de la mano, digamos, al poder, y efectivamente en algún momento Kirchner, digamos, empezó en una tarea como de demolición contra Duhalde para efectivamente marcar esa situación. Puede salir bien, puede salir mal. Creo que hoy, digamos, las barajas más importantes en la mano las tiene el propio presidente, ¿no? Carlos, la Navidad siempre es una fecha muy importante para los argentinos, particularmente para los que son católicos, los religiosos, los practicantes, y también siempre tiene mensajes de la Iglesia, ¿no? Generalmente mensajes sociales. Hoy se conoció la carta que Milei le responde al episcopado, valorando el diálogo que hay entre el gobierno nacional y la Iglesia. ¿Cómo crees que es esa relación, teniendo en cuenta que, bueno, que el Papa Francisco ha tenido sus idas y vueltas con distintos líderes políticos de la Argentina? Mira, me parece que es una relación bastante buena, teniendo en cuenta, vamos a decir, las diferencias filosóficas entre Milei y el Papa, ¿no? Y obviamente, digamos, cuando decimos el Papa, decimos cada vez que se expresa la Iglesia argentina, obviamente se expresa el Papa, sin lugar a dudas. Tengamos en cuenta, hace un par de días atrás, el Ministerio de Capital Humano firmó un convenio con la Universidad Católica Argentina por el tema de la medición de pobreza que hace la UCA, que ha dado, digamos, números bastante favorables al gobierno, se puede decir, en el tercer trimestre. Yo creo que todos son indicadores acerca de una relación en donde, más allá de las diferencias conceptuales, creo que están llevando la fiesta bastante en paz, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, el rol que la Iglesia ocupa también en materia de política social. Carlos, vuelvo al tema de las idas y vueltas entre los líderes políticos de la Argentina. Cuando Mauricio Macri le pide a Javier Milei respeto por la República, ¿por qué lo hace de cara a lo que podría ser o no una alianza de cara a las elecciones legislativas del año próximo?
Mira, hay una parte del público que votó a Milei en segunda vuelta, que originalmente había ido en Conjuntos por el Cambio, que tiene unos ciertos temores respecto de un Milei que se vuelva demasiado autoritario, ¿no? Que no tenga mucho respeto, digamos, por las reglas de juego, las instituciones, etcétera. Me parece que en ese punto está haciendo hincapié Macri. Yo te diría, quizás no tiene muchos elementos Macri como para poder cuestionarlo a Milei después de vamos a decir, las coincidencias que han tenido hasta acá. Y ahí, digamos, hay un público que efectivamente no tiene muchas ganas de votar a la Libertad Avanza el año que viene, digamos, más allá de reconocerle ciertos logros, y donde precisamente le hacen una crítica importante, tiene que ver con el estilo, con la confrontación y con cierto temor de que de alguna manera Milei sea un vamos por todos segunda parte, ¿no? Claro. Entonces Macri utiliza uno de esos pocos espacios que tiene de crítica al presidente. ¿Y vos imaginás una alianza, como dice el presidente Milei, vamos en todos los distritos de la Argentina o en ninguna parte para el año que viene, o finalmente puede haber alguna alianza de otra característica, si es que finalmente la hay, ¿no? Sí. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Los tres distritos más donde el PRO tiene algún margen de negociación son donde tiene gobernadores, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Chubut. La ciudad de Buenos Aires, sabemos, digamos, gran problema porque es la casa matriz del PRO y efectivamente, digamos, hay mucha tensión en la negociación de listas por parte de la Libertad Avanza, digamos, que exige cosas o pide cosas que Jorge Macri no está dispuesto a dar. Hace un par de días ya sabemos que Rogelio Frigerio está, digamos, ya en camino de una negociación de alianza para el año que viene. Se ha sacado fotos con Karina Milei, etcétera. Y luego otra situación, digamos, un poco más compleja también, la situación de Chubut, porque recordemos que el gobernador Nacho Torres arrancó con críticas al gobierno de Milei, allá como por enero-febrero, después, digamos, se moderó, pero, digamos, es un personaje que no cae del todo simpático en Casa Rosada, con lo cual ahí la coalición va a ser difícil. Todos los otros distritos en donde el PRO tiene algún capital pero no tiene gobernador, te diría que es mucho más fácil de resolver la cuestión. Buenos Aires es fundamental, ¿no? La provincia. La federal es un poco, digamos, el parteaguas de esta cosa, ¿no? Te preguntaba y te decía que la provincia de Buenos Aires es un distrito clave. ¿Allí sí los ves aliados? Mira, sería como, imagínate que gana el kirchnerismo porque hay división entre la Libertad Avanza y el PRO. Te diría que todo el votante no kirchnerista del país les echaría la culpa, digamos, de esa situación, con lo cual me parece que tampoco tienen demasiado margen de maniobra. Creo que hay que prestarle menos atención por ahí a los fuegos artificiales en el momento en el cual efectivamente haya yo te diría, una negociación más seria en este sentido. Y en el medio de todo esto, hoy 24 de diciembre, la doctora Cristina Fernández de Kirchner usó sus redes sociales para ir contra todos, incluso contra el presidente de la Corte. ¿Por qué lo hace? De cara a lo que puede ser un 2025 complejo en Comodoro Pi, porque busca aparecer y emerger frente al liderazgo de Milei, o encontrás otra alternativa. No, el tema judicial en ese aspecto particular, digamos, es absolutamente clave, porque ahora hay decisiones que tiene que tomar esta Corte, hasta tanto, digamos, se resuelva que si tiene o no nuevos integrantes, y que particularmente, digamos, ahí, vamos a decir, en estos tres que quedan, en estos próximos días, hay 2-1, ¿no? Digamos, dos que claramente van a tener una posición muy estricta en materia de corrupción respecto a las causas de Cristina, y Lorenzetti, que me parece que de alguna manera trata de hacer un juego político en ese sentido, y por eso, digamos, propone la candidatura del hijo, ¿no? De manera que en ese sentido te diría que el frente judicial que viene complejo para Cristina todo este año me parece que es fundamental para interpretar estas declaraciones. ¿Por eso la imaginás candidata? Yo creo que Cristina, es más probable, digamos, que Cristina, desde el momento en el cual decide ir como presidenta del PJ Nacional, es más probable que quiera ser candidata. En parte por los fueros, es verdad, en parte también porque ella
cuando se propone para la presidencia del PJ, dice que el partido está desorientado, que está torcido, ¿no? Y que me parece que ella ponía jugando en la cancha desde la Cámara de Diputados, seguramente, digamos, va a tener un efecto, ¿no? Una posibilidad de conducción, una posibilidad de liderazgo que obviamente, digamos, en estas circunstancias se vuelve un poco complicado. Vuelvo a la Corte Suprema de Justicia. El doctor Horacio Rosati dio un mensaje al Ejecutivo y sostuvo que con 3 jueces, más el sorteo de conjueces, el máximo tribunal de justicia del país puede funcionar. ¿Es una forma de decirle ni se te ocurra nombrar jueces en comisión? ¿O pensás que el presidente... totalmente así, ¿no? El presidente va a pagar el costo? Eso es de ella. Claro, el punto de... Acá hay varias cuestiones para mencionar. La primera es... Cuando vos te sale un fallo de mucha importancia con conjueces, todo el mundo va a empezar a pensar, digamos, cuánta solidez tiene un fallo de esas características, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, es una manera de decir, tal cual vos decís, digamos, no me traigas jueces por decreto, es decir, deja que los apruebe el Congreso y, por supuesto, digamos, sabemos que esa negociación por lo menos está lenta, ¿no? No digo frisada, pero está lenta. Pero hay un tercer aspecto importante. Digamos, en 4 o 5 días más, el tribunal, que ahora técnicamente tiene 4, el día 29 pasa a tener 3 porque se cumplen los 75 años del juez Maqueda, con lo cual quedan 3. Ahora, si bien es cierto que se decidió un sistema de rápida elección de conjueces para que el tribunal funcione con 5, si no hay, digamos, coincidencia de los 3 que van a quedar, lo que hay que tener en cuenta es que si el presidente, el día después de que Maqueda renuncia, nombra por decreto jueces, en la feria judicial de enero, los jueces se turnan para hacerse cargo de situaciones imprevistas. Y el que queda a cargo de la Corte los primeros 10 días de enero se llama Lorenzetti. Lo cual ahí podemos llegar a tener una sorpresa política, que por supuesto, digamos, será un choque de trenes institucionales, no me caben dudas, pero ojo porque podemos llegar a tener ahí algunas novedades importantes. Qué buen dato para tener en cuenta, ¿no? Enero, vacaciones, no, enero siempre puede traer novedades en la política argentina. Carlos Fara, es un gusto como siempre escucharte. No sabemos todavía si vamos a tener elecciones paso el año que viene, mucho run con los desdoblamientos, pero eso lo hablamos en la próxima oportunidad. Hoy todo el equipo de Noticias a las 20:30 te agradece que nos hayas acompañado y te deseamos una muy feliz Navidad. Igualmente para vos y para todo el equipo.